Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Cambios, un programa de diálogo y análisis. A propósito de lo que comentaba Marcela Moreno antes de la pausa comercial, pues en esta semana se han desatado hechos pues en un gremio inusuales y en otro pues ya se está haciendo costumbre, que es el ataque a periodistas. Desde hace pues ya un par de años en la comarca lagunera se han generado ataques y se han generado pues algunos movimientos por parte del crimen organizado que han atentado directamente contra el gremio periodístico de esta región. El día de hoy nos da mucho gusto recibir a colegas, a gente que igual que nosotros pues vivió en carne propia este flagelo, y no lo decimos en sentido poético, lo decimos en el sentido más apegado a lo que pudimos haber padecido durante 2008, 2009, 2010 y 2011, que fueron años sumamente complejos, al menos para la seguridad de la comarca lagunera. Javier Garza, periodista. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días, Marcela. Buenos días. Javier. Gracias. Y bueno, está también con nosotros Luis Guillermo Hernández. Hola, Marcela. Ángel, Javier. Estábamos diciendo en broma que provocamos el encuentro casi menudo, ¿no? El reencuentro. El reencuentro, porque ambos estuvieron pues en el siglo. En el siglo de Torreón. Trabajamos juntos, sí. Éramos la dupla infernal. La dupla infernal. Yo Bueno, soy de lo otras siguen duplas. siendo. ¿No? Siguen, bueno, sí. Javier, supimos de estábamos haciendo un recuento a partir del 2 de marzo de este 2017 a la fecha. Han sido ya pues al menos 7 personas relacionadas con el gremio periodístico las que han sido asesinadas. El último, uno que cimbró seguramente porque Javier Valdés era un hombre muy relacionado, sobre todo en la Ciudad de México, con periodistas como Diego Osorno y demás, en Sinaloa. Bueno, son 6 de enero para acá. Lo que pasa es que estuvo muy concentrado en marzo. En marzo tuvimos 3 casos. El caso de Cecilio Pineda en Guerrero, de Ricardo Monluy en Veracruz y de Miroslava Bridge en Chihuahua. También hubo un caso en Baja California Sur, estuvo otro caso en Morelos, no me equivoco, y obviamente el caso de Javier Valdés en Sinaloa, que es el que realmente galvanizó una reacción que no se había dado en ninguno de los casos, creo yo, ningún asesinato de un periodista en México durante la actual ola de violencia que ya lleva más o menos una década del recrudecimiento de la violencia contra periodistas. Y da poco de coraje pensar que porque una persona tuvo que morir para que se diera una atención que no se había dado en ninguno de los casos anteriores. ¿Pero te refieres a la reunión que convocó Peña Nieto en la Ciudad de México? Sí, por supuesto, porque el presidente Peña Nieto, en los 35 homicidios de periodistas que se han dado en su sexenio, nunca ha expresado ningún tipo de condolencia, ni había emitido ningún mensaje. Mucho menos se había reunido con gobernadores. A una reunión hasta que ocurrió el de Javier Valdés. Y se entiende un poco por la naturaleza del trabajo de Javier y la figura. Yo creo que es el periodista de más alto perfil asesinado en México en décadas. Yo creo que es el caso ¿Pero más alto perfil a qué te refieres? Conocido y reconocido. A nivel internacional. Incluso. La mayoría de los periodistas que han sido asesinados en México en los últimos años han sido periodistas de medios locales, de medios pequeños, que no han recibido mucha atención. Aquí estamos hablando de uno de los principales periodistas de investigación del estado de Sinaloa, cofundador de una revista que se ha distinguido no nada más por su periodismo local en Sinaloa, sino también por otros temas. Autor de libros en donde explora el fenómeno del narcotráfico también más allá de Sinaloa, reconocido por organismos internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas, como la Universidad de Columbia, y con una amplísima red de contactos en el gremio. Entonces era de alguna manera lógico que su asesinato fuera a causar un revuelo mucho mayor que el de otros. Así suele ser, es una realidad, a veces es injusta, parece injusta para otros casos, pero es una realidad. Ahora, parece como que toda una hazaña, y lo es, el hecho de hacer periodismo como lo hicieron pues tanto él, pero también hay otro personaje ahí, Ismael Bojorquez, que en coordinación con Javier pues fundaron esta revista, ¿no?, de Río 12. El dato es que ellos saben perfectamente que están pisando arenas movedizas y que en cualquier momento iban a ser sujeto a este tipo de agresiones.
Sí, por supuesto. Ellos no sabían cuándo, obviamente, pero tenían muchísimas amenazas Yo y lo he ninguna platicado, protección, ¿no? Lo platiqué con los dos, lo he platicado con Ismael y lo platiqué en varias ocasiones con Javier. Hay una diferencia, Javier era más visible que Ismael. Sí, Ismael es tiene editor de la revista, un perfil más bajo. Sí. y tiene un perfil más bajo. Javier era columnista, aparte tiene libros, su último libro sobre los niños víctimas de la guerra contra el narco. Los otro huérfanos sobre del narco, periodismo. ¿no? Sí. Y tenía cierto fatalismo frente a eso. Sabía, sí estaba más consciente de los riesgos que tenía y también tomaba sus medidas de precaución, pero también hay una realidad. No importa qué tanto un periodista pueda tomar medidas de protección personal, la otra parte de la ecuación siempre es la protección institucional y eso en México simplemente no existe. Ahora, Luis Guillermo, habrá según lo que comenta Marcela, ellos continuaban escribiendo y relatando pues, los movimientos del narcotráfico, no solamente en las columnas o en las revistas, sino lo escalaban hacia los libros, pues. ¿Será que nos estará sugiriendo la sociedad, es decir, el entorno mexicano, que no se puede reportear en torno o no podemos dar cuenta de los hechos del narco en este momento en el país? Yo creo que sí va por ahí. A mí lo que me preocupa, sobre todo en el caso particular de este último asesinato de Javier, es la cuestión de que al ser un periodista muy reconocido, con contactos internacionales, nosotros siempre creíamos de que estar reporteando en la Ciudad de México iba a ser un santuario. Y que todo lo que nos pasaba de agresiones a los periodistas era los que estábamos en provincia. O que no tuviéramos estos grandes reflectores o grandes contactos. Entonces, el detalle de que ya también el crimen esté tocando a este tipo de personajes, pues nos habla de la total impunidad y de que esta impunidad alienta para que se cometan este tipo de crímenes. Y que obviamente sí llama la atención y obviamente se entiende en función de la demanda internacional, que sea hasta ahora que Enrique Peña Nieto convoca esta reunión. ¿Servirá de algo la reunión? Es decir, ¿tendrá eco? En lo personal. Porque de pronto se pueden reunir los gobernadores a decir qué cosa. Es En decir, lo personal, y que Javier es ahí más especialista, yo en el discurso, en lo que anunciaron, no escuché y no vi nada distinto. No iba nada distinto. E incluso yo me recordé, si se acuerdan, que cuando se puso malamente, vamos a llamarle de moda, o los reflectores en función de los crímenes del periodista, pues sería a lo mejor en el sexenio de Vicente Fox, cuando Alfredo Jiménez Mota, del Imparcial, que fue el primero que causó gran revuelo a nivel nacional, y que Vicente Fox va a Hermosillo y firma la declaración de Hermosillo, y que no sucede nada. Entonces a mí me remitió a eso ahora lo de Enrique Peña Nieto, una fiscalía que ya existe, que diga que le va a dar más dinero. A ver, espérame, pero ¿de qué sirve que tengas una fiscalía? Exacto, ¿De eso qué es lo sirve que iba. tengas más recursos, o por lo menos en el discurso? El problema no es un problema de instituciones. Os digo, si a esas vamos, entonces podemos argumentar que México protege mejor la libertad de expresión que Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene un mecanismo de protección para periodistas y no tiene un fiscal especial para delitos contra periodistas. Entonces, no es un problema de instituciones, es un problema de Estado de Derecho. Es un problema en el que un periodista, el agresor de un periodista debe de ser sometido al mismo sistema de justicia que el agresor de cualquier otro ciudadano y debe de pagar el mismo precio. Sí hay un costo adicional, el atentado, el ataque a la libertad de expresión, pero me parece que el problema es del sistema de justicia. Hay dos cosas, creo yo, que vi en el evento del miércoles que me parece que están, que demuestran cómo están diagnosticando mal el problema. El primero es haber convocado a los gobernadores a darles una solución sin darse cuenta que los gobiernos de los estados no son parte de la solución, sino que son parte del problema. Exacto. Los gobiernos de los estados son los primeros en que acuden a la escena de un crimen cuando matan a un periodista. Ahí es en donde empieza la investigación. Y una cosa que hemos estado viendo es que los fiscalías y las procuradurías estatales, en cada asesinato de periodistas, con contadísimas excepciones, lo primero que hacen es tratar de encontrar el móvil en cualquier cosa, menos en el trabajo periodístico. Entonces se vuelve crimen pasional, o debía lana, o en algo andaba, o quién sabe qué malos pasos. La criminalización. Todo para o no necesariamente, fue el amante, ¿no? O la esposa enojada, vete a saber. Todo para no admitir que tienen un problema de libertad de expresión. Entonces ahí está el fondo del problema. La impunidad empieza
en los gobiernos de los estados. Entonces, convocar a los gobiernos de los estados es tener mal el diagnóstico. Y la segunda parte, me parece que está en el discurso del secretario de Gobernación, es que Osorio Chong dice, vamos a trabajar en corresponsabilidad gobierno federal y gobiernos de los estados. Esa corresponsabilidad y esa coordinación está plasmada en la ley que crea el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación no tiene por qué repetirlo, él debe de saber que así es la ley lo ordena, y no sé por qué dice que va a cumplir la ley cuando se supone que así tiene que ser. Entonces, esos mismos hechos delatan, creo yo, la irrelevancia de lo que sucedió el miércoles. Pero digamos que fue una salida entonces mediática la que hizo el presidente Peña Nieto para librarse de estos 6 asesinatos desde enero que dices, Javier, hasta este momento. O más bien para librarse de la presión. Es salida de la presión para pretender que se es una salida haciendo mediática algo. Sí, claro. que quiso adoptar con todos los gobernadores. Sin embargo, no ha quedado claro entonces cuáles serían las medidas que tiene que tomar el gobierno para garantizar la libertad de expresión. Agárralos. La única manera en que nosotros como periodistas vamos a decir el gobierno está respondiendo es cuando empiecen a caer los agresores de periodistas, y que en esas detenciones, mira, en esos juicios y en esas Javier, sentencias... y yo te voy a decir una cosa, cuando... Es que ese es el... No sirve de nada. Mira, cuando falleció Eliseo Barrón, cuando asesinaron a Eliseo Barrón, agarraron a no sé quién diablos y lo metieron a la cárcel. Pero por supuesto que no pasó nada. Es decir, los integrantes del crimen organizado no dijeron, bueno, ya agarraron, ya no hay que hacerle nada. Siguieron pero con espérame, Rodolfo pero si es Ochoa, una medida, siguieron contigo si es allá en una- el siglo, bueno, recuerda. pero No, si es estoy una totalmente medida, de es una acuerdo. medida Sí. en la que también pues des a conocer que no estás haciendo nada a que sí estás haciendo Claro. algo. No, pero sí, estoy de acuerdo contigo, Ángel, en el caso de Eliseo, y creo que aquí, ustedes mismos conocen lo que significa esto, pero también hay una contraparte en lo que le ocurrió al siglo con los secuestros y los ataques armados. Llegó un momento en el que la respuesta ahí fue de tal manera contundente que se acabaron las agresiones contra periodistas ¿Pero a qué por te refieres parte con del la crimen respuesta? organizado. El haber desarticulado a la célula criminal que estaba siendo responsable de Y que esos- también se de esos desarticuló la otra atentados. célula que A mí lo de que los siempre me secuestros, quedó la duda ¿no? en el caso de Eliseo es que se habían agarrado a quienes realmente eran. Ahora, hay un Vamos detalle. Vamos a Hay un detalle, dejarlo ahí. que no solo es el crimen organizado el que atenta contra los periodistas, porque ahorita lo estamos llevando en este tema, pero tú lo sabes bien también, Jaime, por los estudios que tienes, que no solo es el crimen organizado quien va contra los periodistas, también hay un ataque de libertad de expresión desde gobiernos municipales, gobiernos bueno, obvio. estatales, Sí, claro. o sea, Nosotros mismos No, nos pero- hacemos censura y demás. Cada región tiene dinámicas diferentes. Por ejemplo, en el norte se ha caracterizado más porque el principal agresor y el agresor más violento es el crimen organizado. Es lo que estamos viendo, claro. por ejemplo, ahorita, principalmente en Tamaulipas, es lo que vimos aquí y es lo que vimos también en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Tijuana. Te vas, por ejemplo, hacia el sur, ahí empiezas a ver una mezcla. Empiezas a ver colusión de fuerzas de seguridad con criminales, colusión de autoridades municipales con criminales, colusión de sindicatos con grupos de activismo social o grupos campesinos, maestros, diferentes grupos. Entonces la dinámica varía de región en región. Es demasiado compleja como para poder atribuirle un solo motivo o un solo origen o un solo culpable. El crimen organizado no es ni siquiera el principal agresor de periodistas en este país, esos son funcionarios públicos. Lo que pasa es que el crimen organizado es el autor de los ataques más violentos y de más impacto. Entonces, necesitamos medir los diferentes casos. En diferentes momentos hemos narrado, Marcela, lo que nos ocurrió en Grupo Multimedios Milenio, con esta ola de violencia, con Eliseo Barrón, con Rodolfo Ochoa y con Javier Canales, que fue secuestrado y demás. Bueno, y con otras dos compañeras. Sin embargo, cuando ocurrió pues el impacto, cuando llegó el impacto al siglo, ¿cómo lo vivieron ustedes al interior? ¿Qué hicieron, Javier? Mira, una cosa que sucedió en aquella ocasión es que tratamos de buscar la mayor parte de asideros posibles que teníamos en los lugares en donde nos pudieran ayudar, ¿no? Ejército, Policía Federal, Gobierno Federal.
Hubo una coyuntura que a mí siempre me ha parecido que fue lo que terminó por resolver el problema en ese momento, y era que estaba recién entrado el gobierno de Peña Nieto. La comarca lagunera era su principal prueba de fuego en materia de seguridad. La comarca lagunera era la región más violenta del país cuando Enrique Peña Nieto toma posesión, era, digamos, su primera prueba. Entonces, si salvaban esa, podían establecer una tónica para el sexenio, pero si fracasaban ahí, ya prácticamente iban a dejar marcado cuál era el destino del sexenio. Yo creo que ese fue un incentivo para ellos, para actuar y para tomar cartas en el asunto. Ya que después ese mismo gobierno terminó por descomponer otros lugares, eso ya tiene otras explicaciones. Pero me parece que en ese momento se dio esa combinación. ¿Cuántas personas estuvieron secuestradas del medio, Javier? En aquel momento fueron cuatro personas. Creo que la diferencia de lo que sucedió con lo que pasó en Gómez Palacio en agosto de 2010, cuando Javier Canales, Alejandro Hernández y Héctor Gordoa, Alejandro y Héctor de Televisa, un episodio sobre el cual Javier Valdés precisamente escribió en su libro Narcoperiodismo, y él y yo lo platicamos en muchas ocasiones. En esa ocasión fue que nunca se detuvieron a los responsables. Esos responsables se les dejó ir. Sí, claro, Javier Canales narra en 3 palabras qué fue lo que ocurrió cuando le dijeron, camínale para allá y nosotros para allá. Prácticamente le dijiste, pues vuélvelo a hacer, no hay ningún problema. Pero probablemente era la salida o parte de la negociación para dejarlos libres, ¿no? Y en cierto momento, pues, se les agradece porque pero realmente nunca se detuvo a nadie por ese secuestro. Ahorita la persona que piensa atacar a un periodista en este país lo va a hacer porque sabe que a la persona que lo hizo la vez pasada no le pasó nada. Sí, pero también había un Por eso es detalle. lo que te digo, que esto se soluciona cuando empiecen a caer, y ahí es cuando vamos a empezar a darnos cuenta de si realmente hay voluntad. Ahora, es cuando empezamos a ver consecuencias. El otro tema tiene que ver con el periodismo tan duro que están ejerciendo, bueno, eso es el periodismo, eso no, que están ejerciendo ahí en Culiacán, precisamente los de Río 12. ¿Cómo ha modificado su forma de hacer periodismo a la región? En ningún sentido. Simplemente se ha sacado todo el fenómeno hacia el exterior, pero no ha habido una respuesta del exterior hacia Culiacán. Pero es que Sinaloa es un caso muy particular, porque en Sinaloa los medios en general han tenido muchísima más aire, digamos, espacio para reportar sobre el crimen organizado. No habíamos visto tantas ¿Pero por parte de quién? ¿Por parte del crimen? Es decir, les han dado manzazo por supuesto. No habíamos visto tantas agresiones del crimen organizado contra periodistas en Sinaloa. Que de alguna manera, a lo mejor, como ahí no estaban hasta ahorita en una guerra territorial, es posible que no hubiera sí, porque finalmente era el hábitat. Tanto riesgo, exactamente. Ahorita estamos viendo una guerra territorial del crimen organizado. Claro. Sí, porque, por ejemplo, a diferencia de la laguna que tú lo comentabas en un inicio, Ángel, en nosotros es un fenómeno nuevo que nos toca vivir en esos años, y todos los medios adoptamos medidas para tratar de que los reporteros estuvieran en el menos riesgo posible. No íbamos a hacer ese periodismo que tú dices de Río 12. O sea, en ese momento, sin ninguna nota vale la pena una vida, en el contexto de la comarca lagunera, yo creo que Sonora es diferente en el sentido de que es una sociedad que se puede oír muy agresivo, pero finalmente una sociedad en la cultura del narco. Sí, bueno, claro, de hecho muchos de los reportajes de Río 12 tienen que ver con los sepelios, con los mausoleos que construyen, con las conexiones que tienen, el día a día de los policías, etcétera, ¿no? O sea, es un ambiente distinto en donde los grupos criminales que están en Sinaloa no tienen tanto interés en controlar lo que se dice de ellos, de manera como sí lo tienen, por ejemplo, en Tamaulipas. Yo acabo de hacer un estudio para la Organización de Estados Americanos en el caso de Tamaulipas, y ahí ves un silencio prácticamente total, una intimidación total. Tenían más o menos las circunstancias de la laguna, ¿no? Por ese tipo yo creo que Tamaulipas es el caso más extremo en el país, en donde se han estado dando ya de más de una década, yo creo, de restricciones por parte del crimen organizado que ya ni siquiera tienen que ser impuestas, ya son casi a nivel de valores entendidos en la línea editorial. Porque está tan normalizado y está tan interiorizado la dinámica de los grupos criminales ahí,
que así lo hacen. Y en otras partes del país tiene que ver con gobiernos municipales o con gobiernos estatales o con movimientos sociales. Ahora, a propósito de esto que comentas de los gobiernos, en las campañas políticas se ha jugado mucho o ha estado mucho en el ánimo el tema de la seguridad, de la garantía de la seguridad por parte de uno y de otro, ¿no? De los punteros, pues. ¿Es un tema de partidos desde tu trinchera periodística, Javier? Yo no creo que sea un tema de partidos, yo creo que es responsabilidad de la persona que esté en el poder garantizar la seguridad. Yo no sé si porque llegue un partido va a empeorar o va a mejorar. A mejorar. Yo lo que sí puedo saber es la experiencia que puede tener cada partido en manejar este tipo de problemas de seguridad, y me parece que el resultado ahí es mezclado en todos lados, en todos lados. O sea, no hay ningún partido que te pueda decir yo tengo una marca perfecta, tampoco hay un partido que puedas decir tiene una marca totalmente negativa. Hay claroscuros en todos lados. Hay un mensaje del asesinato de Javier Valdés, ¿para quién? En ese caso, les llamo. ¿Lo has pensado como periodista? Pues yo creo que va en ese tenor de lo que te decía de que ya ni siquiera en Sonora, que estábamos hablando de que es parte de su entorno, de Sinaloa, perdón, de su entorno social y demás, se va a poder hacer ese tipo de periodismo. Porque finalmente ya están también los grupos combatiendo la plaza y de un mismo grupo, finalmente es así que un pleito familiar el que está ahí. Y yo creo que ese es el mensaje en el sentido de que ese tipo de periodismo sobre lo que sucede al interior del narco cada vez va a ser menos posible hacerlo. Ahora, yo en lo personal, si digo, ¿vale la pena hacerlo? Lo pregunto, lo lanzo como una pregunta. Esa es la pregunta. No, bueno, porque en esa ese es la sentido, pregunta. Bueno, en temas del narcotráfico, sí, esa es la pregunta. La respuesta la tienes tú porque tú lo viviste. Sí, es decir, porque nadie se pelea. Bueno, al menos nosotros no nos peleábamos con El Siglo ni con Televisa. No, porque ningún tipo de exclusiva en materia de seguridad. Y retomo la frase de Marcela. ¿En qué ha cambiado el entorno al estarlo denunciando? ¿En qué ha cambiado? Ese es verdaderamente por eso lo llevo ahí. Ya lo dijo Javier, porque hay complicidad y hay corrupción y hay colusión con las autoridades municipales y estatales, pues, ¿no? En algunos casos, en otros casos hay simple apatía porque no quieren reconocer que tienen un problema. Pero yo esto me inscribo más en una tendencia que estamos viendo a nivel mundial. Y si ves en otros países lo que está pasando es que hay, en términos generales, un deterioro de la cultura de libertad de expresión. Donald Trump. Estamos en Estados Unidos, Pues, estamos ejemplo, con Donald Trump, por ejemplo, y con los seguidores de Donald Exacto. Trump, los que pues ya no les importa si van y acosan a un periodista que está cubriendo el mitin político, por ejemplo, ¿no? Lo estamos viendo en si los Turquía, demandas. por ejemplo. Turquía es ahorita el país con más periodistas encarcelados en el mundo. Lo estamos viendo, bueno, obviamente en Venezuela. La semana pasada estaba platicando con dos amigos periodistas que están en Venezuela y pues que ahora sí que están buscando por dónde sacan su información, porque ya cada vez están quedando con menos canales para sacar su información. Hay un deterioro general y no es nada más de parte de criminales, por ejemplo. Los políticos, ya ni siquiera físicamente, simplemente verbalmente, ¿no? En donde ya tampoco ni siquiera te cuesta, ¿no? ¿Cuál fue la recompensa para el diputado federal que cuando un reportero le hizo una pregunta que no le gustó, le dijo a ti lo que te hace falta es que te levanten? ¿Cuál fue su recompensa? ¿Cuál fue su recompensa? Lo hicieron candidato a la gubernatura de Coahuila. A la gubernatura de Coahuila. Esa fue su recompensa, le costó. Que mira, a eso es a lo que me refiero. Ese comentario no le costó ningún... No deja tu nombre, nada más no nada, le costó. le dieron un premio, ¿no? Entonces es peligroso. Eso evidencia una y puede ser un ejemplo muy, muy pequeño. Puede ser un ejemplo muy simple, pero me parece que te habla de dónde viene la raíz, ¿no? De una pérdida de cultura de libertad de expresión. Esto que está sucediendo a nivel periodístico, este ataque a la libertad de expresión y demás, que no es únicamente de los periodistas, sino de todo el mundo, ¿cómo puede modificar el hacer periodismo a nivel mundial? Porque, bueno, ya tocaste muchos puntos del mundo, ¿no? En donde está pasando esto. No, lo está fortaleciendo sin duda. Es decir, los mismos periodistas son los que están tratando de empujar frente a esa tendencia y
tratando de ser más profesionales, tratando de aprovechar mejor las nuevas herramientas tecnológicas que están surgiendo. El fenómeno de las noticias falsas, de los fake news, Sí, está de los generando fake news. nuevos movimientos en términos de verificación. A nivel de Rusia, chequeo ¿no? de Ya ves, datos, hasta hay un grupo de que chequeo está de ahí todo datos, esto. de mayor interacción con las audiencias para educarlas a cómo detectar cuando una noticia es falsa o no, para ayudarles a detectar cuando una noticia es falsa. Nos está generando movimientos interesantes en donde a lo mejor en la medida en la que se puedan educar a las audiencias, ahí se fortalece el periodismo. A eso es lo que iba, educar a las audiencias, a ver, ¿qué tanto la sociedad también valora o no valora el trabajo del periodista? O que incluso sea más fácil también descalificarlo. Retomo una línea Sí, claro. un artículo de Darío de hoy, de Darío Ramírez, dice, las manifestaciones cuando matan a un periodista, en físico, son muy pobres. Sí. Hay mucha indignación en las redes. Pero ¿quién apoya a los periodistas? ¿En realidad el trabajo del periodista es valorado en la sociedad o no cuando el empresario o el político te puede decir, a ti lo que te hace falta es un levantón, o entrevistas al candidato de X color, es que ese candidato te pagó, o fulanito, con la mano en la cintura, la descalificación, La denostación. sí. la denostación al gremio. Y finalmente también la sociedad muchas veces compra eso. Bueno, pues es que, a ver, aquí te podemos hablar acerca de denostación todos los días, ¿no, Ángel? O sea, Y finalmente, justamente de eso estamos hablando. Hablando de la audiencia hacia nuestro trabajo, pero también te voy a decir una cosa, entre nosotros mismos no somos tan leales, Luis claro que no, Guillermo. Es claro decir, que no. No, la verdad no. Entendemos la competencia Sí, en por un supuesto. sentido muy No, muy y detractor, además, ¿no? yo creo que más internamente nos damos nuestros madrazos un día sí y otro Pero también. eso es natural. Pero es la Eso naturaleza eso es del perfil natural. del Ahorita, periodista. por ejemplo, ¿cuál es la rivalidad periodística? A mí me está cautivando, y no nada más a mí, a muchísima gente en todo el mundo, la rivalidad periodística entre el New York Times y el Washington Sí, Post. por ¿no? claro. ¿Quién le ¿no? está sacando la mejor revelación a Donald Trump? Un día es uno y al día Y el día siguiente es es el otro, y se tiran entre los dos. ¿Sí? Y sin embargo, esa competencia Pero eso es lo que favorece. te va generando, es una tensión Sí. creativa. Sí, Claro. claro. La otra es cuando te estás denostando nada más por denostar y el periodista de un medio dice que el otro medio es Miente. vendido o es o Exacto. está de algún lado o lo que sea. Eso no te ayuda a nada. Creo que la verdadera competencia periodística es la que se da cuando cada uno de ellos trata por sacar el mejor contenido que el otro. Ahora, en torno a las redes sociales, uno pensaría, bueno, está el asesinato de Javier, un asunto muy desgraciado, pero que finalmente en menos de segundos ya se estaba difundiendo en muchos lugares del mundo, ¿no? DW lo toma como principal nota y hace un editorial muy duro en contra del gobierno mexicano. ¿Eso en qué abona al periodismo? Volvemos otra vez al dato. Acá en el periodismo, yo creo que debería abonar en función de que sí generáramos, Ángel decía, no somos muy leales, yo utilizaría la palabra solidaridad. Sí. Yo creo que muchas veces el gremio no somos solidarios entre nosotros mismos. Y lo vivimos muchas veces aquí en lo que estuvimos en La Laguna. No digamos esa realidad. Bueno, no eran solidarios ni los del centro con nosotros, ¿no? Exactamente. O sea, Entonces, ese es el bueno, dato. es a lo que voy. Porque Había finalmente ignorancia. en la capital lo veían hasta como... Estás exagerando. No, ¿estás exagerando? Sí. O hasta como si fueran extranjeros, como algo Mexican Curious, ¿no? Yo creo que eso era muy Sí, al como- principio. Yo creo que eso era al No, principio. pero sí, ya después No, fueron ya después tomando sí. conciencia de la gravedad y sí se empezó a generar un poco más de solidaridad. Igual al principio, cuando ahorita mencionas la desaparición de Alfredo Jiménez Mota en Hermosillo. En Hermosillo. Y algunos casos que se empezaron a dar. Al principio la tendencia era criminalizar a la víctima, ¿no? Y decir, no, pues si lo Estaba coludido. mataron, o si lo desaparecieron, si lo golpearon era porque en algo andaba. Yo creo que poco a poco nos fuimos quitando esa costumbre y poco a poco se fue generando una mayor solidaridad. En la parte de la inmediatez con la que estamos conociendo estos casos, creo que no es nada más en los asesinatos de periodistas, es en cualquier otro caso, ¿no? Y eso te ayuda a movilizarte de una manera más rápida y a generar una respuesta mucho más contundente, mucho más organizada. Pues que la competencia ya no está entre los medios de comunicación, es decir, ya No. está prácticamente Precisamente la con las información redes está Pero el fluyendo de una problema- manera increíble. El Sí. problema, que es lo que yo me temo, es que estos no terminan de ser tormentas tuiteras de 3 días. Sí, Exacto. Y al cuarto día ya a otra cosa y se nos olvida
Yo escribí ayer que me temía que esto fuera a parecer como el tema de cuando golpearon a Ana Gabriela Guevara en diciembre. Cuando golpearon a Ana Gabriela Guevara en diciembre, todo el mundo se andaba trepando por las paredes y arrancando los pelos de la cabeza diciendo que la violencia de género, que cómo era posible que en este país golpearan a las mujeres. A las mujeres. Cuando, vamos, ¿cuántas mujeres habían golpeado antes de que golpearan a Ana Gabriela Guevara que nadie había visto? ¿Y cuántas golpearon después? Han golpeado después y siguen golpeando hasta el día de hoy y van a golpear a partir de mañana, que nadie ve, ¿sí?, después de que nos indignamos tuiteramente por Ana Gabriela Guevara. Yo creo que puede pasar el riesgo, y me temo realmente que pase el riesgo, que pase lo mismo con la muerte de Javier Valdez. Ojalá no, y ojalá y podamos continuar. Estamos en algunas organizaciones trabajando para tratar de darle continuidad, a tratar de darle seguimiento. Hay algunas iniciativas interesantes en donde, apoyados con organizaciones internacionales, podemos mantener el tema vivo en la agenda. Pues vamos a ver hasta cuánto lo podemos mantener. Por ejemplo, ¿quién está pensando en Ismael Bojorquez y en los cientos de periodistas que en este momento el gremio está pensando, ¿Sí? pensando en ellos. Es más, hoy precisamente estuvimos en un grupo comentando sobre el caso de algunos colegas en Sinaloa. No voy a decir ni quiénes ni de dónde, pero que están en situación de riesgo, y estábamos tratando de ver si había manera de que alguien pudiera apoyar su evacuación. Cada quien desde la poca trinchera de los contactos que pudieras conseguir, y mira, te voy a llevar con esta organización o a ver qué se puede, ¿no? Sí estamos tratando, obviamente en organizaciones y periodistas en individual, estamos entrando en contacto con periodistas en Sinaloa para ver también ellos qué necesitan, yo no he hablado con Ismael, no he hablado con ningún colega de Ríos, he hablado con gente en otros medios en Sinaloa, y más o menos dándome la idea de, que de pronto cómo están las cosas ahí. No sabes si sería prudente o no hablarles, ¿no? Claro. Tienen cosas mejores que hacer, pero saben también que si necesitan algo pueden acudir a una red de colegas que también está disponible. Claro. Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias, Guillermo. Gracias. Vamos a la pausa comercial, ¿no? Y vamos a hablar acerca de la pasión de las elecciones. 3 analistas. Regresamos.